1989, tras pasar un año en la cárcel, a Mitnick se le concedió la libertad condicional y se le ordenó asistir a un centro de rehabilitación para curarse de lo que el juez llamaba su adicción a las computadoras. Pero ya Mitnick era un hombre marcado. La compañía telefónica monitoreaba las 3 líneas telefónicas de mi padre en nuestro apartamento. Yo quería saber quién estaba detrás de todo eso y por qué. Descubrí quiénes eran los investigadores de la compañía Pacific Bell que habían instalado este equipo. Así que fui a recoger información. ¿Cómo recoge uno información? Interceptando comunicaciones. Así que pude captar sus contraseñas por el correo de voz de su sistema, igual al que uno tiene en su casa. Escuchaba los mensajes y trataba de adquirir cualquier información que tuvieran para ver si hablaban de mí. El gobierno dijo que eso era ingresar a una computadora. Emitieron una orden por violar mi libertad condicional. Y estaba perdido, así que dije, atrápenme si pueden. Cuando el FBI vino a buscar a Mitnick en diciembre de 1992, este ya se había ido. Había huido porque no confiaba en el gobierno ni en el FBI y creía que si hablaba con ellos lo devolverían a la cárcel y estaría nuevamente aislado. Haría lo que fuera para no volver a esa celda. Fue una aventura. Fui a una ciudad, a un hotel. Encontré un lugar donde vivir y un empleo en un bufete de abogados. Comencé toda una nueva vida. Obviamente tenía que construir un pasado y lo hice, creando falsas referencias. Fabriqué una identidad para poder mantenerme. Lo que hice fue descargar información sobre todos los que se habían graduado en ciencias informáticas y luego busqué un nombre que me gustara. Vi este nombre, Eric Weiss, y sabía que ese era el verdadero nombre de Harry Houdini. Trabajé en un bufete de abogados en Denver durante un año, por poco más de un año, con el nombre de Eric Weiss. Lo que provocó mi caída fue que aún podía practicar mi hobby de la piratería informática. Mitnick podía entrar a un sistema llamando a personas desde su teléfono celular mientras iba camino a casa, engañando a gerentes, secretarias e incluso ejecutivos que le brindaban información. Ahora Mitnick pirateaba con un propósito: mantenerse un paso por delante de la ley. Interceptando estas compañías de teléfonos celulares y copiando los planos de sus teléfonos, era capaz de hacer llamadas que nadie podría rastrear. Nunca tuvo una meta idealizada ni un verdadero objetivo, solo seguir pirateando y escapando del FBI. Pronto se difundió la notoriedad de Mitnick. En el verano de 1994, la incapacidad del FBI para atrapar a su delincuente de la Internet llegó a las primeras páginas gracias al periodista John Markoff. Simplemente era una buena historia. Era un sujeto que había sido arrestado y usó sus habilidades para evitar el encarcelamiento. Es un buen argumento. Él creó el mito de Kevin Mitnick, el John Dillinger del ciberespacio. Creo que hubo más de 60 acusaciones sin ninguna base presentadas como hechos, tales como el haber entrado al ARAD, que creé falsas noticias sobre el Banco de Seguridad del Pacífico, que intervine al FBI. El retrato que Markoff hizo de Mitnick explotaba los crecientes temores de las empresas y el público en general, que ya se estaban acostumbrando a la idea de una vida en línea. Ese era el momento en que se estaba hablando de la Internet, que estaba surgiendo la red mundial y la gente decía, podemos usar esto en nuestras vidas diarias y luego en el trabajo. Y si vamos a usarlo en el negocio, debemos asegurarnos de que sea seguro, porque si voy a colocar millones de dólares y tener información de los clientes o de la compañía disponible para cualquiera en la red, quiero que sea disponible solo para aquellos que yo elija. Cada uno de nosotros confía en las computadoras, en nuestras vidas diarias, transporte, operaciones bancarias, Wall Street. De un modo u otro, alguna computadora nos toca en todo lo que hacemos. Cuando levantamos el teléfono, es una computadora. La gente no está familiarizada con la tecnología. Cree que es algo mágico y místico, que ese sujeto, que es el enemigo público número 1, puede manipular y hacer que todo se vaya al diablo. Cuando el FBI finalmente atrapó al enemigo público número 1, este vivía en Carolina del Norte bajo el seudónimo de Tom Case. FBI, abra la puerta. Tengo orden de arrestarlo.
Escuchen, no soy el sujeto que buscan. Miren el buzón abajo. De inmediato fui al teléfono y le dije a mi familia dónde estaba, porque ellos no sabían que estaba en Carolina del Norte. Hablé con mi abogado. ¡Un minuto! Y le dije que tenía al FBI en la puerta. La abrí un poco para preguntar, ¿quiénes son ustedes? Y de inmediato ellos me empujan y me preguntan, ¿es usted Kevin Mitnick? Les respondo, no, soy Tom Case. ¿Qué están haciendo en mi casa? ¿No revisan los buzones antes de entrar así en la casa de alguien? Actué de manera ingenua y les dije, ¿tienen una orden? Y ellos dijeron, sí, eres Kevin Mitnick. Y les dije, no soy ese Mitnick. Así que, ¿dónde está su orden? Finalmente dijeron, queremos llevarlo al cuartel general del FBI y tomar sus huellas digitales para saber si es Kevin Mitnick o no. Les dije, de acuerdo, por supuesto. Solo dígame a qué hora quiere que esté allí en la mañana y yo estaré. Y ellos dijeron, tenemos que llevarlo ahora, no nos interesa que vaya después. Luego, arréstenlo y espósenlo. Yo estaba arrestado. Mitnick estaba nuevamente tras las rejas, esta vez acusado de 25 cargos de fraude informático y telefónico. El caso era tan complejo que Mitnick podría pasar 4 años y medio en una celda antes de ser juzgado. Lo llevaron a una celda del condado, lo golpearon, le hicieron muchas cosas para hacerle entender que el gobierno jugaría duro. Le dijeron claramente que podían juzgarlo en diferentes jurisdicciones, que tendría que enfrentar múltiples juicios. Durante mucho tiempo no consiguieron evidencia contra él. El único juicio que tuvo Kevin Mitnick fue en el New York Times y en los medios. A Mitnick lo acusaron de robar $80 millones en software de las compañías a las que había ingresado. En su defensa afirmó que según la ética del hacker, copiar software no era robar. Para hacer un fraude informático o telefónico, tienes que quitarle a alguien su dinero o su propiedad. En mi caso, el dinero no importaba y la propiedad. Cuando le quitas a alguien su propiedad haciendo una copia, realmente estás privando a esa persona de ella. Es algo muy confuso. El gobierno nunca alegó o fue probado que yo pretendía usar o revelar esa información. La información era el trofeo, era la prueba del ingreso. Mitnick pudo haber sido un héroe folclórico para los hackers, pero otros no lo ven de ese modo. Creo que los términos del juego han cambiado drásticamente, así como el tipo de justificación moral de la piratería informática. En cierto modo, ese espíritu resonaba bien en un mundo anterior, pero actualmente no es posible justificarlo del mismo modo. En 1999, Mitnick fue sentenciado a 5 años en la cárcel, la mayoría de los cuales ya había cumplido mientras esperaba el juicio. Es una sentencia más larga que la cumplida por muchos asesinos. A principios de este año lo dejaron salir en libertad vigilada. Mi libertad vigilada tiene términos tan restrictivos que si tocara esta computadora, probablemente volvería a la prisión federal. Kevin Mitnick está desterrado de la computación, pero puede reunirse con sus héroes hackers, el Capitán Crunch y Steve Wozniak. Es más sensacionalista representar a los hackers como un peligro a nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestro dinero y el mundo en general. La gente no entiende las mentes curiosas. Siempre habrá un grupo de chicos inteligentes que son un poco técnicos y comienzan a ir más allá de los ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? A estos pioneros les cuesta aceptar que los hackers sean calificados de delincuentes, pero el mundo ha cambiado y todo lo que queda son lindos recuerdos y reliquias de los viejos tiempos. Oh, hace 30 años, hace 40 años, algo por el estilo. ¿Te trae viejos recuerdos? Claro que sí, por nada del mundo cambiaría el éxito de Apple, excepto ese año al que nunca renunciaría, un año en Berkeley. Y antes de eso hay un silbato del Capitán Crunch.